Presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos ya para iniciar esta semana, la última de enero del 2018, y como les habíamos anunciado, está con nosotros el arquitecto Francisco Cajas. Francisco Pancho, más conocido en el mundo de las caricaturas, ha hecho una carrera, y yo diría una carrera no solo que importante, sino que hace un momento, cuando llegó ya puntual como siempre, uno puede encontrar de su primer libro, que tengo también la suerte de tenerlo, una visión del mundo a través de la imagen, una visión del mundo, de la historia, pero conozcamos algo más. Ahora nos trae el Homo Sapiens de Pancho Cajas. Es este libro que estará a disposición de ustedes muy pronto, a partir del día miércoles. Se inicia con una exposición en el Centro Cultural de la Universidad Católica el día miércoles a las 7 de la noche. Esa es la tapa del libro, la que ustedes están viendo. Y aquí está con nosotros el arquitecto Francisco Cajas. Gracias, Francisco, Pancho, por venir y acompañarnos. Mucha gente, claro, les resulta muy familiar Pancho, ¿no es cierto? Pero no conocen a veces, y no es que seas tampoco un tipo que le guste estar, ¿no? Estar sí con la imagen, con el editorial gráfico, pero ¿en dónde naciste, Francisco? Bienvenido, buenas tardes. Bueno, gracias, Francisco, buenas tardes. Un gusto estar aquí y muy agradecido por la invitación. En realidad yo nací en Quito hace 66 años. ¿Ya? Mi vida ha sido en gran parte dedicada a la caricatura. Mis orígenes no pensé llegar a esto, es decir, yo quería ser arquitecto de profesión y vivir de ese oficio. Pero en el trayecto se me cruzó el bicho de la caricatura. Al inicio era nada más que un hobby, me divertía con mis compañeros de universidad o de colegio, pero algún momento me encontré con una pequeña colección de caricaturas hechas con cierta dedicación, y alguien me dijo: oye, ¿por qué nos llevas al comercio? ¿Ya? Y yo no de tan buena gana dije: a lo mejor no les gusta, prueba, a ver qué pasa. Y en realidad llevé. Esas caricaturas eran de deportistas, que era aficionado a hacerle al Polo Carrera de ese tiempo, al Javier Martínez como basquetbolista, estaban los famosos boxeadores de Eugenio Espinosa, Jaime Valladares, entonces les había dibujado. Y en realidad me recibió Alfonso Lazo Bermeo. Era jefe de deportes en ese tiempo, y vio y le dijo: ya, pues sí nos gusta, entonces ya envíenos nomás. Le digo: ¿y cómo es eso? Dice: claro, envíenos todo lo que usted pueda producir. Y yo estaba por graduarme en ese tiempo de arquitecto y necesitaba, la verdad, recursos para la tesis. Entonces que dije: no bueno, era, esta no es era la barato, ocasión. pues, de ser arquitecto ahí. Claro, ese era... Esta es mi oportunidad, entonces ahí Claro, complicado porque ventanas, alquilar auto, bueno, ya se contrataron un equipo de encuestadores que llevaba lleva mucho su tiempo y su costo. su tiempo y su costo. Entonces esto en realidad fue un atractivo para mí, porque dije: bueno, la noche me voy a dedicar a hacer las caricaturas y el día me dedico a la tesis de grado. Y en efecto me convertí en una máquina de hacer caricaturas, solo de futbolistas. O sea que al primer intento en el comercio no hubo ninguna oposición, Venga, porque con parece buen que no ojo, había ¿no? nadie más que se Pero qué dedique. buen ojo de Alfonso Lazo, diría. Y cuando tú vas y en esta parte de arquitectura, ¿qué te llamó la atención? ¿Te graduaste en qué colegio aquí?
En el Mejía. Eres Sí, eres de lo que dirían el patrón Mejía. Sí. Ya. Bueno, en el colegio más era como un instinto de conservación hacer una Ya. caricatura de un compañero, porque en el colegio no había una clasificación de gente Sí, ya. de la misma edad que vaya a un curso. Entraban pues gente que está casados al mismo Al curso mismo que uno curso. tenía. Y obviamente habían unos más grandes que te Era la época en la intimidaban, que ¿no? lo que ahora se llama el bullying era el Exactamente. susto que causaba la presencia de estos mendios vándalos también. Sí, porque iban por tu mesa Claro. y te quitaban tu caja de matemáticas, tu libro, y no había cómo reclamarles. O si te reclamabas, te armabas. Claro, podía armarse uno una buena Claro. trompada ahí. Entonces ahí el único desquite es en el pizarrón hacerle un dibujito rápido que no vea nadie y te Ya. ibas. Entonces cuando entraban y veían, pues se molestaba Ya. el aludido y los otros se reían. Claro. Hasta Pero que descubra quién hizo. claro, Ok. era un arma, entonces sí era Sí. un instrumento de... Sí, y así pasé los 2 años, pero más con un sentido de diversión. ¿Por qué sector vivías en Quito, Francisco, mientras estudiabas en el Mejía? ¿Por qué, perdón? ¿Por qué sector de Quito Perdón, vivías? yo viví en La Tola, En la Tola. más o menos en la Pedro Fermín Ceballos, a una media cuadra del Coliseo Julio César Hidalgo. Entonces, estaba en un medio muy popular, Claro. crecí con la típica barriada, Ya, las jorgas de claro. amigos. Todavía habían jorgas y la sí, posibilidad de hacer sí. amigos de barrio, Y ¿no? sanos, ¿no? O sea, es Claro. muy sana la A duras gente en esa penas lo época. que había era buenos trompones, Sí, pero... sí, sí, pero- era la verdad esa, ¿no? Y luego, quizá fui llenándome de más gusto al ver revistas o libros que caían de vez en cuando aquí de Ya. caricaturistas. Ujú. Pues, qué caricaturistas más extraordinarios. Y como que uno dice, bueno, yo sí me gusta hacer algún rato, podría hacer algo parecido, al menos esa era la pregunta del millón. Pero esto de la caricatura te llamó la atención entonces desde la época de colegio. Sí, la verdad es que sí. Y descubriste, como tú dices en las revistas y eso, y te llamó la atención algún personaje al que te recuerdes que digas, este realmente me motivó y dije, a más de alguno de los compañeros de estos a los que había que sería ridiculizar o... Bueno, como caricaturista en ese tiempo estaba Roque y Asdrúbal. Claro, ya estaba. Es decir, me gustaba mucho ver el trabajo de Roque y desde luego de Asdrúbal. Roque tenía no solo una producción editorial, sino también se dedicaba a los folletos, Claro. cosas muy interesantes, ¿no? Y uno se les tiene en esa época como referentes. Ajá. Entonces, posteriormente va incursionando, va metiéndose un poquito más en eso, ya se interesa y dice, bueno, veamos hasta dónde se llega. Hasta dónde Pero se- paralelamente los estudios, el afán de llegar a tener una profesión van paralelos, ¿no? A esta, Claro. a esta diversión. o a este- Arquitectura, entonces como una opción de profesión y de trabajo, fuiste a la Universidad Central, que era Sí, la única además, ¿no? sí. La bueno, única facultad de yo soy arquitectura. parte de una familia de 10 hijos. Ya, 10. Entonces, yo me acuerdo cuando no sabía si seguir arquitectura o ingeniería. Ya. Entonces hay una persona que fue amigo de la familia que me decía, verás, dice, yo te recomiendo que sigas arquitectura. Te veo con ciertas aptitudes hacia lo artístico, lo creativo. La ingeniería en realidad son números, cálculos. Ya. Entonces, posiblemente no encajes ahí. Yo le decía, no, pero Bueno, para matemáticas era. más o menos. Más o menos. Más o Ya. menos. Pero... Así que acerté, porque me fui a la facultad de arquitectura. Claro. Bueno, mi madre Era más siempre la ha parte sido, estética. una persona que nos ha respaldado al 100% sobre decidía. la carrera que uno quería seguir. Ujú. ¿Y alguna vez no te sugirieron en la casa tu papá, tu mamá, oye, no será mejor que te hagas médico, que te alguna
No, ¿sabes ¿No? qué no? Mi madre fue modista y mi padre sastre. Ya. Entonces, imagínate, con 10 hijos, Ah, su mente diaria era en saber cómo mantener 10 ibas a hijos, 10, claro. en alimentación, en educación, en salud. Yo a estas alturas me volvería loco Claro. con dos. Tengo Sí, suficiente. Ya. claro. ¿Y alguno repitió arquitectura de los dos que tienes? Los dos son Los arquitectos. dos. Los dos son Ah, arquitectos. los dos. Quizá, ¿Y alguno ha ido por la línea esta de la bueno, caricatura? el menor le gusta bastante. Le Ya, gusta pero bastante no. la incursionado. Es que es otra época Ya, llena de claro. tecnología, donde hay cosas Incluso que los instrumentos para la se, tecnología cambiaron, se ¿no? fascinan, ¿no? Por ejemplo, Ujú, ver cómo producen esas imágenes en 3 claro, dimensiones. Poco a poco la cartulina, el plumero, el lápiz han ido van quedando solo desapareciendo. para generaciones Ujú. como la nuestra que con eso crecimos. ¿Algún profesor en arquitectura, Francisco, al que hayas hecho una caricatura, caricaturizaste? Bueno, varios, ¿no? Es decir, sobre todo en los primeros años, eh, mis profesores, por ejemplo, de expresión plástica fueron Osvaldo Viteri, Ah, Leonardo Tejada también, o sea, tuviste profesores de unos de primera, extraordinarios claro, profesores, ¿no? de dotes y de unas personalidades Sí, también grandes, sí, ¿no? sí, bueno, Osvaldo Viteri cómo no, y Leonardo Tejada, los dos, ajá. ellos te dieron expresión plástica, se llamaba Sí, esa. Ya. sí, obviamente que no era muy enfocada hacia la caricatura, Ya. pero sí No, pero era era, en general digamos, despertaba la sensibilidad, sobre todo artística, que supongo tenemos todas las personas, unos más, otros menos, pero claro. entonces nos enseñaban cómo querer algo que uno quiera hacer, ¿no? Mm, Entonces, el sistema de cómo dibujar, muy poco, la verdad. Para eso se necesitan ya academias donde especializadas, te, dirías te tú. vayas formando quizá en un dibujo redundando muy académico, ¿no? Ya. Pero yo no comencé así, sino a deformar las cosas. Es decir, Exacto. ¿Tú dirías que una caricatura que es una deformación? Porque algunos diríamos, no, es una visión real con algunas expresiones más grandes del propio rostro de una persona, por ejemplo. sí. Bueno, cuando comienza uno la caricatura, automáticamente va a las enciclopedias o Ya. diccionarios. Ahí miras que la caricatura es la exageración de los rasgos físicos de una Ujú. persona. Pero ya cuando se entra al oficio y transcurre mucho tiempo, te das cuenta que apenas es un leve concepto, si cabe el Ya. término, y que la caricatura más bien es lo que tenemos todos adentro, traducido a defectos, Ya. a debilidades, que es algo que nadie quiere que le Que le exterioricen, ¿no? expongan, Que le o como expongan. dirían los actuales gobernantes, que se visibilice esa parte, Claro. ¿ya? Entonces, esa es la auténtica caricatura. Y cuando el caricaturista logra sacar a Sacar flote esa, del personaje, es que le va a logró. molestar al personaje y también ha hecho una excelente caricatura en Claro. enseñar todo lo negativo. Porque en sí la caricatura, tal vez si le miras desde dos ópticas, la caricatura de prensa es una y la caricatura de consumo es otra. Me llamo de Ya, consumo. Si tú me dices, Pancho, hazme una caricatura, ya, jamás me vas a decir, pero no me claro, ridiculizarás, o claro, no, no, pues porque sí, no te pago, o ya, algo ya, así. ya. Pero en la de prensa tú tienes la oportunidad de conocer a los personajes, hacer un De seguimiento su vida de su pública, vida ¿no? pública, ver De los errores y de los aciertos exactamente, también. claro. Porque claro, debe ser difícil, qué sé yo, hacer una caricatura al Papa Francisco, ¿no es cierto? Que insistiendo en algún error, no sé si físico, pero sí de actuación, sí, ¿no? O Sí, sea, si al Papa hay que criticarle por algo que ha dicho, le has hecho una así.
Bueno, sí, no necesariamente al Papa Claro. Francisco, sino A los Papa anteriores, Benedicto. ¿ya? Ah, Hice Benedicto. una caricatura justamente en el momento en que se comenzó a descubrir todos los terribles pecados contra los niños Sobre que todo los niños, cometieron. sí. Entonces él comenzaba a barrer. Ah, Entonces era una crítica claro. a que se estaba tapando Estaba también tapando estas cosas, y él en ¿no? persona estaba ocultando Claro, las cosas, ¿no? claro. Entonces la imagen de él automáticamente cuando uno descubre este tipo de cosas ya no haces Ya un no, claro. rostro Amable, alegre, claro. amable, sino más bien La dureza le de, das cierta dureza o de digamos, una especie de complicidad. sí, Se puede sí, sí, reflejar. sí, claro. Cuando, para no romper el hilo, te gradúas de arquitecto y construiste alguna casa, Bueno, hiciste planos. claro, plano sí hice. Yo ingresé al municipio. Ya, Abrir este campo en realidad como arquitecto necesitas recursos. recursos. Y si no los tienes que pegar gracia. Yo fui al municipio, pasé unos 3 o 4 años Ujú. en el departamento de planificación. Ya, Obviamente aprendí muchas cosas respecto al asunto urbano. eh, Hice diseño de un par de plazas que actualmente hay en Quito. están así. Sí, una fue la Plaza La Victoria. Una reformulación de la Sí, Plaza Victoria que está sí, en el centro sur, diríamos, en el ¿verdad? centro sur. Ya. Hice también pero eso quedó en proyecto, una plaza en el frente al convento de Santa Clara, que hoy va a ser una Ya. estación de metro, me parece, ¿eh? Sí, vamos a estar ahí. Pero nunca se hizo ese proyecto, ¿no? Ah, Quedó a nivel ya de planos de nada plano. más. Luego de eso pasé a trabajar en el Seguro Social, en el área de También de unidades construcciones. médicas, sí, Ya. Más bien médicas para hacer hospitales, hospitales, centros dispensarios. médicos. Sí, sí, sí. Entonces participé en algo en la construcción del hospital de Ibarra, del IES. Ya. Eh, un proyecto que sí tuve la satisfacción de hacer completo es el dispensario norte de Cotocollao, Ya. El un dispensario. dispensario de unos 3 o 4 pisos, me parece. Entonces, él era el trabajo, el proyecto y la dirección arquitectónica, Ya. la que... Sí, sí, la que sí, O sea, que dirigiste y te concluiste con la entrega de ese. sí, sí, sí. Ese dispensario. Entonces, esa fue la experiencia Ya. más ¿Y saliente, ¿no? cuándo decides ya dedicarte exclusivamente a esto y entregar pues tus armas al comercio, no? Bueno, Porque pasa siendo, en últimas noticias, eras sí, compartía las dos actividades. compartías, ya. Arquitectura hasta las 3 de la tarde de 7 y de 4 a 6 tenía que ir al comercio. Ibas a hacer como iba a hacer oficina, allá ya, la ya. caricatura. Ajá. Y así pasé hasta el 2004, más o menos, en que, a ver, 4 años antes, en el 2000, yo renuncio del seguro. Ya. Perdón, no es en el 2000, sino en el 90. 94. 90, en 1990 renuncio del seguro y salgo a la vida independiente Ya. en arquitectura. Ya. Me iba relativamente bien, pero también unas épocas malas, Que es- hasta cuando deciden hacer una reformulación de la pandilla, del suplemento ya, La Pandilla. de la pandilla. Entonces crean unos nuevos personajes y me encargan a mí crear esos personajes, Ya. que era la Tortuga Maruja, Les diste vida a esos sí. personajes, ya. Al ver esto, doña Guadalupe dice, ¿por qué no vienes a trabajar a tiempo completo acá? No solo hagas la caricatura, sino bueno, hagamos un departamento de arte. Para ese tiempo ya estaban aquí dos eminentes colombianos, Ya. Ponto Moreno, director gráfico, y José Hernández, que vino a la parte viene a ser en la parte de la editorial y editorial. redacción, ¿no? Ya. Entonces acepté, fue una buena oferta Ya económica. garantizaban Sí. lo que necesitabas, seguramente. Y poco a poco fue quedando la arquitectura de lado. Pero para mí fue el inicio ya de
de una dedicación a tiempo completo de la De caricatura. la caricatura. Entonces, hacía varias actividades en el periódico, como era dirigir un pequeño grupo de dibujantes, ilustradores, Ujú. hasta cuando se fundó el departamento o el área de infografía. Ya, Entonces, luego de esa área ingresó más gente. Pasé algunos años dirigiendo eso hasta cuando vi que esa parte me quitaba ya. mucho tiempo en la caricatura Ajá. y decidí dedicarme de lleno a la caricatura, nada más que haciendo una especie de edición de ilustraciones en el Ilustración. periódico. Del tema, pero no de la caricatura, Claro, pero sí de hacer oficina, de que el tiempo esté ahí. exactamente. Sí, ¿Qué tiempo tienes de eso, Francisco? fue en el 2013 exactamente Ya, que 2013. eh, pedí la jubilación y la misma empresa estaba empeñada en que sea así. Ya, No hubo para ningún tener una nueva inconveniente, relación. tuvimos un acuerdo mutuo y sobre todo parte de este acuerdo era que yo siga haciendo caricatura. Ujú. De momento soy una especie de freelance Ya. para el Haces en la comercio. casa, pesa ahora la tecnología, Francisco, para la caricatura? Bueno, ¿Puedes dibujar en las tablets de estas o sigues manteniendo el papel, la pluma para hacer tu caricatura y después me imagino que les mandarás usando cualquier otro tipo de tecnología, ¿no? bueno, indudablemente que me hicieron conocer alguna Ya, tecnología, sobre todo las Wacom que les llaman, son unas tabletas ya, en las que puedes puedes dibujar, tiene dibujar. un menú muy interesante en el que existen plumas o puntas de variada dimensión, Ujú. pero nunca me enseñé, la verdad nunca me No, enseñé. Sigo yo haciendo utilizando la cartulina, la pluma, el rapidógrafo. Es como tener un hijo natural, claro, no ya, uno in vitro. ya, no uno in vitro, Sí, hay que darse el tiempo también. claro, Pero son instrumentos válidos, sí, dirías tú, sí, indudablemente, sin ¿no? Sí, duda. ¿Qué te la, ahorran? ¿Tiempo? sí, ¿Será? muchísimo, muchísimo. Ujú. Sobre todo yo los utilizo para pintar. Ya. Ah, Hay igual un menú excelente para poder pintar tus caricaturas. La ventaja es que si te fue mal en la pintura, tú claro. puedes eliminar esa capa y simplemente Y no, repites. claro, Lo que no pasa en el claro, papel. ya en el papel Si, directo no si toca no te fue volver. bien, toca Claro, hacer todo toca de nuevo. volver a hacer. Claro. Francisco, ¿cómo se hace una caricatura? Y hace un momento decías, ¿alguien te puede pedir que le hagas una caricatura? Es decir, hágame una caricatura y cuánto cuesta, diríamos, una cosa así, ¿no? Claro. Sí. Bueno, ¿Te ha pasado? sí, 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 he sí. tenido ese tipo de trabajo. Obviamente que previamente hago una pequeña investigación, Ujú. converso con la persona que quiere la caricatura, le averiguo qué actividad tiene, Ya. ahí voy descubriendo el tipo de persona. Todo eso es importante para poder reflejar en el rostro que En el vas a rostro. dibujar. Y generalmente la profesión o los gustos, ¿no? Hay gente que tiene gusto, por ejemplo, con la música, que muere, tiene que estar esa parte ahí Relacionada con eso. relacionada. ¿Y, O, y qué tipo de gente te ha pedido así una caricatura? bueno, generalmente piden empresas cuyos gerentes se van del país, Ah, les entonces quieren quieren hacer regalar un... una caricatura, pero el gerente no es el que habla conmigo, Claro, sino sino las la visión de los personas, claro, empleados. Dice, verá, él claro. es así, asado, cocinado, Queremos... y queremos así la caricatura. Es una especie de retrato para Un retrato obsequiarle, ¿no? hablado, Es claro. un retrato hablado que Ujú. tú percibes, verás fotografías Exactamente, y claro. algunas cosas que les Y puedas pedir. es muy poco lo que este tipo Ya. de pedidos, ¿no? Hay un abogado, me acuerdo que igual yo conversaba con él, ¿y usted qué hace? Bueno, una persona muy, muy inclinada hacia los derechos humanos. Ya.
pase ahí. Claro. Y claro, uno en un momento histórico, en un hecho, Sí. en la actuación de una persona en Claro. ese momento. Así Por lo es. tanto, uno diría la caricatura es casi propiedad de la gente pública. Bueno, eso te digo, la caricatura de prensa, en la caricatura Ya. de prensa Está esto. está la gente pública, pero la gente pública es la que actúa, Claro. llamémosle inconscientemente, sin saber que un caricaturista es como atrás. dice, posa sin saber que le van a tomar Sí. la foto. Ya, Así es. Entonces tú, de acuerdo a la actuación que tienen y a las coyunturas que se van dando cuando hacen noticias, o son noticias muy importantes que cubren páginas de los periódicos, entonces se vuelve un tema latente. Entonces el Claro. personaje es al que hay que dibujarle, Así es ¿no? Y tú nos recordabas que iniciaste y llevaste como muestra algunas caricaturas de deportistas. Sí. Los deportistas, y ahora tienen más peso también por todo lo que hacen. Las redes nos dicen si tienen enamoradas, si tienen hijos, que si puede salir o no con la selección. Claro. Todo eso te alimenta, ¿no? Bueno, sí. Sí, pero ahí hay un enfoque en el que tienes que ¿Hay alguna separar. línea que sí? separar. Por Ya. ejemplo, lo deportivo y lo político son cosas diferentes. Distintas. Y también la coyuntura en la que si el periódico te pide, te dice, vamos a sacar una caricatura de Antonio Valencia. Entonces no te dicen cómo, no, Claro. que tú tienes que aportar crear ese está la momento, caricatura. Inclusive en la forma de ser de los futbolistas, en su forma de jugar, tú puedes extraer ciertas Rasgos de la personalidad. no solo rasgos, sino ciertas características ya. que van a tener. Ejemplo, a uno le puede decir el señor del área, Ya. el cacique de tal lado. Entonces, todos esos elementos Claro, tú puedes jugar salir diciéndole de cacique claro, al jugador, claro, ¿no? Te da una... o le dicen, el señor es una flecha por la banda. Entonces Ya, ya sabes claro, que es un elemento, muy para utilizable contar, ya. para eso, ¿no? Y en el mundo de la política esto es, algunos les fascina, algunos deben tener muchísimas ganas de que cuando Pancho, el arquitecto Francisco Cajas, me tomará en cuenta. ¿Qué tomas en cuenta? ¿Te sugieren en el diario o qué hecho te puede llevar a hacer una caricatura así que demuestre lo que está pasando en este momento en el país? Bueno, los espacios de los periódicos Ya. van definiendo el tipo de caricatura, Con el no el editorial, contenido, con el sino, titular. por ejemplo, tú tienes Ya. editoriales o tú tienes una caricatura ilustrativa de un tema X, Ya. donde no la caricatura tiene que ser el atractivo principal, sino la nota. La nota. Entonces únicamente tienes que hacer una caricatura de adorno para la nota. Ya. Entonces puede aparecer un personaje fríamente y nada más. Pero una caricatura editorial sí tiene muchos condimentos, ¿no? Trabajar en una redacción de un periódico es lo mejor que puede pasar, porque es como que tienes una gran Está ahí el cocina material, como con puedes, con todos todos. los ingredientes. Ya. Necesitas alguna aclaración económica, vas donde el editor le dices, oye, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Te explica bien. Claro. Cuando se trabaja freelance, tienes más dificultad, si es que Te toca si no investigar, hay la claro. experiencia de vida, ¿no? Pero en el caso tuyo ya la experiencia y el seguimiento Bueno, sí, de la historia, sí. ya no, pero eso no le podría pasar a cualquiera. Bueno, fíjate, yo comencé, si cabe, desde época de Rodríguez Lara. Ya. Hay en la dictadura, Rodríguez Sí, Lara. ahí comencé a hacer las primeras caricaturas políticas. Y esta fue una anécdota también de cómo comencé Ya. eso. Era caricaturista del Comercio y Roque de Últimas Noticias. De pronto Asdrúbal se fue de ministro de Salud y Roque pasó al Comercio. Entonces un día que voy al periódico, Alfonso Lazo me dice, oiga, ¿no ha pensado hacer caricatura política? Le digo, a lo mejor algún rato, don Alfonso. No, dice, algún rato no debe ser, es ahora. Es ahora. ¿Pero cómo? Ajá. Dice, verá, si usted no acepta esta oportunidad, yo creo que después va a ser Va a difícil. ser más difícil.
Le digo, pero ¿y cómo? Yo, la verdad es que de política no hace falta. Dice, pero aquí le vamos a indicar, cualquier cosita le vamos a decir. Y en realidad llegó el día en que yo ya debía hacer la caricatura para que se publique al siguiente día. Entonces llego a la redacción y le digo, don Alfonso, ya estoy aquí, ¿qué hago? Vea Chuya, decía, ¿no? Ya. Vea mi Chuya, verá, aquí toditos están cerrando el periódico y no tienen tiempo ni de nada. Así que coge este periódico y vea lo que hace usted ahí. Vaya esa mesita. Ya. Entonces, bueno, fue terrible para mi experiencia. Yo decía, ¿qué va a salir de aquí? Se van a reír de mí, no me voy a reír de los políticos. Ya. Y me acuerdo que era una caricatura de Rodríguez Lara, me parece, pero que llevaba una bomba donde era el bombita, Ya, ¿no? el Era bombita, esa claro. característica. Le sacaste cargando una bomba que llevaba una algún lado. bomba que llevaba, Se debe ¿no? haber estado terminando la dictadura de Rodríguez Sí, Lara, ¿no? sí, Antes de entrar al Yo comencé en triunvirato. el 77 en realidad. Claro. Ajá. O sea, ya la despedida. Y esa fue la primera, ¿no? Entonces me dije, ya, Se lleve publica. nomás a fotomecánica que le, Y se que le hagan publicó. la preparativa y se publicó. Entonces yo el otro día no decía el siguiente día, entonces por ahí Roque, que fue muy gentil y un excelente profesional, me Ya. decía, vea Pancho, verá, usted no conoce todavía de política como para que tenga Sí, sí. certeza de lanzarse a eso, pero sí conoce de la ciudad, sí conoce de Quito. Se ha caído en algún bache, los buses están llenos hasta la bandera, la basura amontonada. Enfóquese por ese lado, le digo, tiene toda la razón del mundo, eso sí. Sí, Entonces de ahí eso sí. me volví un crítico municipal, Claro. en caricaturas. Además habías pasado por el municipio o estabas Estaba en el municipio. Y Estaba en el municipio. Eso Y- daba elementos también, ¿no? Claro, pero también éticamente no era muy correcto Ya. trabajar en el municipio Y y darle criticar. palo al municipio. Claro, Ya. es decir, me sentía mal y yo decía, tengo que salir de aquí. Cuando estuvo Sixto Durán, me llamó una vez a la alcaldía y me dijo, yo había hecho creo que algún problema, algo de ventas ambulantes Ya. y baches. Entonces me dijo, yo no me explico, dice, como un colega haga esto. Dice, le digo, pero arquitecto... Fue sí, consecuencia de una eso- caricatura, entonces la llamada. Sí. Ya. Entonces le digo, pero esto es lo que que se está ve, pasando. lo que está pasando. Sí, pero dice, usted comprende, yo soy el alcalde. Le digo, pero más bien esto puede servir como una crítica constructiva, de que es, no, pero dice, me hace quedar mal y todo eso. Bueno, le digo, vea arquitecto, la verdad es que yo no me siento bien ya aquí, quisiera salir del municipio. Le digo, y a propósito, ahí tiene mi contrato porque yo estoy aquí a contrato. Así que más bien No me voy a retirar. No, tampoco eso. Ya. Me pidió, no, quisiera que como profesional siga colaborando con nosotros. Le digo, pero bueno, ese punto de vista. En el Y tema de eso la también, crítica voy a seguir claro. criticando. O si no, no tiene sentido Claro. que yo siga de caricaturista. Entonces, me acuerdo que salió, me acompañó a la puerta y muy con esa suspicacia política me dijo, Claro. bueno, dice, acepto que usted se haya disculpado de esta situación. Ah, sí, Yo no me aquel rato, disculpo. sí, no, nunca vine a disculpar, No. vine porque me llamó. Sí. Pero Y, con la habilidad esa de dar por sentado. Claro. ¿Y estaba escuchándole a alguien? Claro, este era el sitio de era por eso una salió. recepción. Salió hasta Sí, yo salí, pero Otras totalmente habilidades, claro. contrariado por eso. Y ahí a lo poco ya salí, Ya no hubo salí nada de más ahí que del hacer. municipio. De estas cosas, como la con Sixto, que solía ser un tipo agradable. Sí, más sí, bien, indudablemente, sí, que era ¿no? un caballero y todo Respetuoso eso, ¿no? de algunas cosas, pero con habilidades políticas, si Sí. no habría llegado. Sí, sí, indudablemente. ¿Alguno que haya amanecido así entre la dictadura del triunviro y el retorno a la democracia, alguien que haya llamado a reclamar, eufórico,
Bueno, yo creo que más les deben haber reclamado a Roque y a Asdrúbal, que Ya. eran Los más agudos, los dirías más tú. agudos y conocedores del Ya. asunto. A mí se me notaba mucha, demasiado, Benévolo con las cosas. no, o sea, era un dibujo tan elemental, con unos mensajes no profundos, porque Ya. desde luego no tenía por qué serlo si yo no conocía mucho de política. Pero quizá por eso era muy desapercibida mi Era caricatura más en ese bien tiempo, ¿no? una caricatura más bien, digamos, de justo, de retratarlos Sí, sin la agudeza política. sí. Es decir, no había ese ingrediente aún, ¿no? En Ya. mí de estar Que después se totalmente volvió- seguro en decir, no, pues está haciendo esto y hay que criticarlo. Claro. O sea, hace falta Yo un tengo recorrido. una imagen en una visita en el comercio, sentado en una mesa de arquitecto, pero la imagen mía y que me quedó grabada es que toda la caricatura era hecha con unas rayas rectas, ¿no? O sea, ibas bajando creo que una regla y ibas... Bueno, eso me quedó a mí, decía yo, ¿cómo puede tener la precisión para ver de dónde a dónde hace más oscuro, dónde intensifica más? bueno, la verdad es que ese estilo tuve que imponerme Ya. en el camino De la construcción esta de las construcción de caricaturas. esto. Ya. Y era porque cuando uno llega dice, a ver, veamos el carboncillo, veamos el color, cómo me sale. Había veces que te podía salir bien, pero la reproducción era mala. El sistema offset y en papel periódico sí, todavía no, no estaba muy desarrollado en ese tiempo en los medios. Ya. Y lo único que se reproducía con mucha fidelidad era la línea. Ah, era eso. Era la línea. Entonces, yo digo, voy a sombrear con arquitectura. Claro. Porque antes Era la mesa de arquitectura con una la regla. mesa tú hacías nada, y la parte de sombras le llamaban el achurado. Ya. Entonces había que hacer línea por línea para darle el efecto de sombra. Exacto. Pero eso se me quedó en el aprendizaje y yo la verdad para la caricatura ya no hacía Ya mucho no. esfuerzo, Ah. sino ya me había adaptado a ese tipo de trama. Ujú. Pero a su vez en ese tiempo cayó un par de libros en mi poder. El uno era de Rembrandt como grabador. Ah. Ahí es donde me impresionó la utilización de luz y sombra, ¿no? De una, Ujú. Tiene bueno, una, maestría claro, fabulosa. Y el uso de las tramas, sobre todo en grabados. Y también, aparte de eso, un libro de un caricaturista que es catalogado como uno de los Uno de mejores los que ha mejores. existido. Ya falleció, lastimosamente, se llama David Levine, Ya. un Ah. caricaturista norteamericano que era el precursor Un ícono en la parte de la política. caricatura a pluma y trama. A pluma y trama. Sí, O sea, más allá de a qué se dedicaba pluma y trama. claro. O sea, el mensaje era contundente, tenía una visión de izquierda de los temas que realizaba, pero tenía una capacidad para captar los rasgos de las personas y para darle una fuerza solo a base de tramas. Era impresionante este caricaturista. Y yo le comencé a seguir, A seguir a ver dónde nomás encontraba trabajos de él. Y uno comienza así, siguiendo referentes, imitándoles y encontrando las explicaciones del por qué le inclina aquí a la línea, por qué le hace acá más larga. Y cuando vas descubriendo eso, redescubriendo, dices, ahí está aquí de todo. Aquí está Y ahí comienza a la manera de uno, ¿no? Claro. Hacer a utilizar la misma técnica para sobre todo las caricaturas de personajes que en ese tiempo En hacían. este libro, El Homo Sapiens de Pancho Cajas, ¿cuántos personajes tenemos, Este Francisco? libro tiene 160 personajes. De los 160 están clasificados en función de sus actividades. Por ejemplo, la parte política, hay una parte que le llamo yo la feria de variedades, donde están cantantes,
humoristas, periodistas, escritores y los precursores de toda esta tecnología que hoy tenemos nueva, ¿no? Bill Gates, Steve Jobs, el creador de Facebook. Entonces le quise, y también deportistas, hay futbolistas, la gran figura fue Mohamed Ali. ¿Tiene un tiempo este libro? ¿De qué época a qué época reproduces las caricaturas? Más o menos desde 1990. Desde el 90. Desde, yo diría, la caída del muro. O sea que Está Gorbachov. Ya está Gorbachov, por sí. lo tanto. Está Margaret Thatcher, de los más de antiguos. los líderes, ¿no?, más antiguos. Sí. Pero también tienes a Bill Clinton, a la esposa de Bill Clinton, Claro, Hillary Clinton. a doña Hillary. Está Trump ahora, ¿no? Está Claro. Trump. Tenía una visión de izquierda. El caricaturista puede ser de izquierda, de derecha, y marca la caricatura en ese sentido. Yo creo que cabe aquí una frase famosa que nunca me he olvidado de Albert Camus, Ya. que el caricaturista tiene que estar junto a los que sufren la historia y no junto a los que hacen. Ya. Entonces yo he tratado de mantenerme neutral. Es decir, he criticado gente de izquierda y de derecha, quizá con la misma intensidad. Porque veo que si uno se identifica demasiado con un sector puede terminar político, de militante. terminas de militante. Claro. Y yo creo que en la caricatura lo peor que le puede pasar a un caricaturista es volverse político. Claro. Político Puede y tomar perderse. partido con algún candidato o con alguna persona, ¿no? Si Distorsionaría eso, sí, ¿no? Claro. ¿Crees que sí distorsiona la...? Sí, yo veo así porque si no te vuelves caricaturista de un solo sector. Ajá. Antes me hacías una pregunta respecto a los políticos, referente a qué sentirán ellos cuando son caricaturizados, o a lo mejor les gusta tener su caricatura. Sí. A muchos los he visto disfrutar. Lo peor que le puede pasar a un caricaturista es que el político te pida la caricatura. Claro. Más bien tiene que llamarte al teléfono y decirte que oiga, ¿qué le pasó? Claro. ¿Por qué me está maltratando? Claro, es decir, porque en realidad el espíritu de la caricatura es reírse del poder. Claro. Y si no se cumple ese objetivo es que te ha ido mal. A mí me ha pasado muchísimas veces, ¿no? Y hay veces que te llaman a decir, oiga, ¿cuánto me vende el original? Y uno se molesta y dice, pero ¿cómo va a venderle a mi víctima el original? Claro. Entonces le das un precio exorbitante y terminan comprándote. De todas maneras. Pero esto como negocio no es malo, pero malo. Claro, tú sientes que ahí perdiste. Sí. Si alguien está agradecido de la caricatura, perdiste. Sí. Tengo una anécdota con Andrés Páez cuando Rafael Correa le desafió a puñetes. Trompones, Entonces es una caricatura que se le veía a Andrés Páez esperándole un poste con los brazos cruzados y puestos los guantes. Y por ahí bajaba Rafael Correa con todo el traje de boxeador, con los guantes, con su manager que era Patiño, y atrás venía un ring cargado por guardaespaldas, más atrás venía hasta una ambulancia. ¿Cuál caía primero? Completa. Pero ¿qué pasó? Que el momento de acercarse se retractó, es decir, no fue. No fue. Y esa caricatura tuve que cambiarle porque le hice dar la vuelta, como que se desvió del camino y se iba Rafael Correa. Entonces eso, por ejemplo, entre mí decía, esto le hice una alegoría a Andrés Páez. Claro. Y ya no es mi culpa. Ya no, fue así. Salió beneficiado. Salió beneficiado. Entonces, salió beneficiado porque el que se regresaba era Correa. Claro. ¿Y Correa te llamó alguna vez por una cosa de esas, no? Alguna vez me insultó en una de las sabatinas. Te insultó pero
en una sabatina. Yo nunca le escuché, me dijo un primo mío, oye, ¿cómo te trató el Correa? Le digo, bueno, eso no es nada. Claro, sí. No es nada para lo que yo le dibujé. Claro. Sí. ¿Y te acuerdas de qué caricatura era que Correa? Bueno, era una caricatura en la que él se preciaba ser hombre de izquierda. Ya. Entonces yo hice una flecha que señalaba a la izquierda, pero él cabalgaba en la misma flecha, pero al revés. O sea, estabas desmistificando su Claro. discurso. Entonces, según este primo me había dicho que soy un ignorante, que no sé ver las cosas como son. Y no, pues lo que pasa es que diste en el clavo. Claro. Yo, diste en el lugar de clavo. molestarme, Sí. me llenó de alegría. Sí. O sea, eres Cumplió uno su de objetivo. los que cumplió su objetivo. De los presidentes que has caricaturizado en el Ecuador, tú dirías, hay algunos que se prestan más, otros que no tanto, y otros a los que uno dice hacerle una caricatura, qué sé yo, viendo algún defecto, insistiendo en eso, sería una maldad porque le está yendo bien como presidente, o cómo reflexionas ahí. Bueno, los inicios de cada gobierno generalmente son complicados. Yo no creo que solo para mí como caricaturista, sino para todos. Porque es, como llaman, es un round de estudio donde tú comienzas a dibujarle y te sale mal, intentas, pero no, finalmente sale una caricatura que es y no es. Ya. Pero pasa el tiempo y le has hecho tantas veces que ya cerca del final le dibujas hasta con los ojos cerrados, diría yo. O también en el camino vas estableciendo ciertas características del personaje que ya no llegas a dibujarle, sino a convertirle en un iconográfico. Ya. Por ejemplo, acuérdate que me parece que Roque fue el que le dibujó a Velasco Ibarra un dedo largo. Sí, un dedo largo. Y ese para mí es la abstracción total sí, del personaje. es una ¿no? síntesis total del personaje donde no está siquiera la figura, sino es él, y es él. Claro. Entonces, así he tratado yo de llegar a un punto de eso, ¿no? En algunos presidentes se han ido muy rápido, no me ha dado tiempo. No te ha dado tiempo. Pero tú crees que entonces el personaje que llega a tener esa abstracción debe tener una permanencia en el tiempo y marcar una cosa. Tú vas dibujándole ya a veces todos los días. Por ejemplo, en esta última década hemos tenido un actor. Claro. Un actor que si no le dibujabas no estabas enfocando el tema en nada. principal. Claro. Ya. Entonces vas haciendo una abstracción. Yo me acuerdo que terminé dibujándole al anterior presidente nada más que con un ojo en un triángulo que simulaba a Dios, pero no era el afán de hacerle Dios por Dios. Claro, no era más bien era el representarle a alguien que está en todo lado, en el que sabe todo, y en el que te está viendo, en el que rige todo, y era un ojo. El ojo sí me preocupé de que sea de él. De él. Entonces fue un simbolismo. ¿Sí? Ir a conseguir el símbolo que iba a identificar de por vida al expresidente. Sí. No, y así yo creo que todos los políticos, los presidentes, llegan a tener algún momento un símbolo. Un símbolo humorístico, desde luego, que tiene que ser tiene que caricatura, ¿no? Recuerdo la rectificadora del expresidente Lucio Gutiérrez, ¿no? La rectificadora de él. Maguad. Bueno, era el Titanic, ¿no? Pero el Titanic, era el Titanic. Con Lucio Gutiérrez yo le dibujaba con una lorita en el hombro. Ya, que le dictaba las cosas. Le dictaba y también hablaba y él rectificaba lo que decía la rectificadora. ¿Cómo es? El Palacios. presidente, bueno, Palacio era un tipo más frío, era un médico que él mismo estaba con el estetoscopio. Sí, Sí. ¿Cómo se llama? Bueno, políticos como Álvaro Noboa, jugar alrededor del banano. A Borja le dibujaste igual, ¿no? Borja Febres Cordero. Bueno, claro. En el primer libro que tenías está. En este veo que tienes muchas imágenes internacionales. Es un libro de personajes internacionales. Como te decía al principio,
Los se hizo nacionales una no. clasificación. Ya. De nacionales está Lenín Moreno y Rafael Ya. Correa, pero no como dentro de un contexto nacional, sino más como bien en parte el de la patria de la grande. patria grande. Ah, te Exactamente. quedaste con lo de la patria Sí, grande también. entonces está clasificado el libro así, ¿no? Tienes Ya. una sección que se llama Yanquilandia, donde están todos los estadounidenses. Hay otra sección Ya. que se llama Dios salve a la reina, donde están los ingleses. Hay Ya. otra que dice la desunión europea y están ahí todo lo que los- es franceses, Veo que tienes alemanes. aquí a Alan García y claro, Ollanta Humala. Ollantumala, ¿no? Esa Los sección, dos por ejemplo, se llama Juntos pero no juntos, revueltos. pero no revueltos. Son los que no pertenecen a la patria grande, Ya, sino que han sido estuvieron. políticos de países Ujú. como Colombia, Perú, Chile, Uruguay, que en realidad no marcaron su presencia ahí. En este Eh, de Alan García repites una que tenía recordándonos del caballo loco, ¿no? sí, sí, Porque la sí, primera sí. vez que llega a la presidencia llega como el caballo loco. Sí, es justamente, Y claro, acá ya está más grande la segunda presidencia, claro, se le ve más sonreído. Y la corbata con el disparador económico hacia sí, arriba, ¿no? sí, sí, Porque todos esos además no son le fue mal. elementos, Y ciertamente que claro, económicamente en esta segunda vez no le fue fue mal, un ¿no es fracaso, cierto? sí, así es. Oye, en el buscar, en este libro te acompaña Gonzalo Ruiz, Sí, que hace los textos. Repite esto del Homo sapiens, esta página a la que dedica el comercio también los días domingos. sí, bueno, ¿Es los en personajes esencia? son de ahí, Ya, es decir, la sección y el nombre son específicamente son específicos. de la sección del periódico, ¿no? Ahora, Gonzalo ha trabajado, digamos, ha escrito, parece que algo más, por una década la sección. Esta sección tiene muchísimo tiempo antes también. Sí. Han pasado periodistas que escribieron su comentario como Edwin Hidalgo, llegó a ser Rubén Darío Butrón también. Ujú. Es decir, periodistas que ese momento ya tocaba sacar el espacio, cerraban la página y no está aquí fulano, está haciendo vos el texto, entonces era así, ¿no? Y Gonzalo, en esta vez, en conversación decidimos que no sea ese comentario coyuntural humorístico porque no era tan Ya. didáctico. Ujú. Entonces hizo unas mini biografías de cada De personaje. cada personaje. Y la caricatura es la coyuntura, pero la biografía al lector Ujú. le Le va a pone en trasladar el dato conocimiento lo histórico, que sí. es. Sí, Ah, o sea que este además va a ser una guía histórica. sí, de esos Una en guía realidad histórica se con trataba, una ¿no? visión tanto del dato que Gonzalo Ruiz aporta, Gonzalo Ruiz Álvarez, Sí, y Francisco Cajas le da el personaje personaje. sobre los que... Francisco, se nos está terminando el tiempo, pero muchas gracias. No solo gracias por venir y sentarte a conversar aquí, que de eso se trata, de conversar es. en este programa, sino de aportarnos con el libro, refrescarnos la memoria de algunos casos, porque ya solo observando los personajes a uno se le viene a la memoria parte de la historia de lo que hemos vivido, ¿no? Yo te diría, en este libro que lo van a presentar el día miércoles a las 7 con una exposición, en una exposición que va a estar abierta ¿hasta cuándo? Hasta el 11 de febrero, En el Centro en el Centro Cultural Cultural de la Universidad Católica. Católica. Sí, Y esto se inaugura el día miércoles a las 7 de la noche y van a estar en exposición. Estas caricaturas del libro, sí, son básicamente, Son básicamente 100 de las 160 100. caricaturas que están. La exposición va a tener su atractivo, hay unas gigantografías ya, con una especie de instalación. Cada Ya. gigantografía tiene su instalación. ahí está la invitación. Ya. Entonces creo que es para quitar cierta monotonía de una cantidad Ya. de cuadros alrededor. Es decir, he tratado yo de darle sí, Para algo de tener la museografía. movilidad, la museografía, Sí. claro, claro que sí. Sí. Bueno, está en pantalla la invitación para el Centro Cultural, donde va a estar tú, vas a Sí. firmar libros, van a vender el libro Sí, ahí. sí, el libro se convirtió en un catálogo de la Ya. exposición, en Va a realidad. ser un catálogo Sí, se de va a exposición. vender esa noche el libro
en $8. Y ya, en Libro, 8 sí. dólares. El periódico, el Diario del Comercio, ¿Lo va a circular también? va a circular, perdón, con el Diario del Comercio a partir del 29 de enero, Ya, al mismo precio, 7.99. ya. Va a Con el circular periódico. con el periódico. Me parece que los voceadores del periódico son los que también van a los que ofrecer van a en venta el ofrecer. libro. Y va a Ya. circular en toda la sierra. De Tulcán, Fantástico. Ibarra, Quito, Cuenca, Riobamba, Ambato. Me parece que hasta Loja Sí, debe llegar. hasta Loja van a Sí. llegar con el periódico. Bueno, ¿qué rescatarías de estos años? ¿Algún hecho así muy importante que te haya pasado por hacer una caricatura? Bueno, indudablemente la década que les llaman ganada. Creo Ya. que fue una experiencia que ojalá nunca se vuelva a repetir se vuelva en a cuanto a la libertad de expresión. Ujú. ¿Sentías temores en esos? Bueno, ¿generaba en- algunos en- reparos? Sí. En el fondo nos obligaron Era una autocensura. a una especie de autocensura, pero no por el miedo como Claro, no. caricaturista, sino El miedo por al- el temor de que el medio que Vayas te a da la dañar. posibilidad de comunicarte con la gente tenga algún tipo de sanción que de alguna forma perjudique no solo A al todos. medio, sino también a sus empleados, ¿no? Claro. Entonces, esa era lo Una que responsabilidad la que responsabilidad que uno tenía. Pero sin embargo, creo que todos nos dimos maneras para estar. sobrevivir de esto, ¿no? Ujú. Y la experiencia es no callar, ¿no? Sí, yo creo que hay muchos recursos en la caricatura para zafarse un poquito de estas amarras o límites que te quieren poner. Los colegas, desde luego, utilizan muchas estrategias para esto, Para ¿no? esto. El uso de metáforas, por ejemplo, Ya. sin decir nombres, pero expresando realidades de lo que está pasando. El uso de palabras, dándoles un sentido en el que le enfocas al personaje, pero no le enfocas. Ya. Entonces son cosas que claro, son salvavidas, es son momentáneos. salvavidas. Francisco, no quisiera terminar. Tu esposa te ha acompañado siempre. Sí. ¿Le has generado problemas por caricaturas a ella o no? No. Dando gracias a Dios, la verdad, no. Ya. Que todavía no le dibujo, a lo Ah, mejor no. puede. No, pero ella te tiene de cuerpo entero. Me tiene 3 dimensiones. Nos comentabas que tu suegra es, y eso me parece que tu suegra es una de las hermanas Mendoza. Sí, Ya. es Laura Mendoza Suasti. Laura Mendoza Suárez. Y por esa línea de música, ¿tus hijos ninguno? Bueno, mi esposa Sí. heredó, Claro. pero no lo hace Pero públicamente. no lo ha hecho sino públicamente así. solo a nivel Bueno, familiar. felicitaciones a tu Muchísimas esposa, gracias, a tus Francisco. hijos. Gracias por traernos el libro, por darle al país este recordatorio internacional de la caricatura, pero sobre todo gracias por haber, digamos, dibujado diariamente nuestra vida, ¿no? Nuestra política sobre todo, y también nuestras esperanzas, porque tus Así es. caricaturas han tenido también de eso. Este libro estará a disposición, lo va a estar Francisco en la exposición, va a ser presentado, lo podrán ver como un catálogo, seguramente va a estar firmándoles el libro, estará el próximo día miércoles a las 7 de la noche, se presenta el libro El Homo Sapiens de Pancho Cajas, que tiene, de Gonzalo Ruiz, tiene los textos de las biografías. Les esperamos entonces el día miércoles en el Centro Cultural. Hemos descubierto a uno de los personajes que lo podemos ver en el diario El Comercio en Últimas Noticias, el arquitecto Francisco Cajas. Nos ha contado cómo nació en Quito, cómo corrió en su carrera, y ahora nos trae este libro, El Homo Sapiens. Gracias, Francisco, por Muchas acompañarnos. Gracias a nuestros amigos de la 920 y ya les estaremos a partir de las 3 de la tarde nuevamente a disposición de ustedes de este programa. Nos estamos encontrando el día miércoles para otro diálogo. Ahora Francisco Cajas y El Homo Sapiens. Buenas tardes.